Cuando todo se ha dicho y sabemos que hay que decirlo una vez más, detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Muy buenas tardes, estamos con un programa nuevo de Aprendamos Juntos, estamos compartiendo esta mesa. Yo hace unos programas que no la estaba integrando. Vos me contarás, Enzo, a ver qué es lo que han estado haciendo todos estos días. ¿Cómo no? La audiencia ya debe saber, pero bueno, por ahí me decís. Hoy es un tema que lo venimos tratando. La semana pasada estuvo Daniel Ferminades. Nosotros aprovechamos siempre cuando él puede, en su agenda, está en Paraná, invitarlo al programa, profundizar sobre todo esto que es el trabajo interno, el trabajo espiritual, ir viendo, descubriéndose, conociéndose para poder vivir de una manera diferente. El tema de la semana pasada fue la duda. Sí, hola, no sé si me escucha ahí. ¿Vos me escuchás? No, Ah, capaz. A ver, vamos a probar. a ver. Hola, ahí está. Para esto son los auriculares. Sí, la semana pasada el tema fue la duda y ya como metiéndonos un poquito con la creatividad, que hoy abordamos un poquito más de fondo. ¿Y qué sería la creatividad? Y la creatividad, Crear. la definición del diccionario que tuve la me oportunidad de mataste ahí. buscar, es la capacidad así de crear, de innovar, por ahí dice. Yo también un poquito lo asociaba con la capacidad de hacer cosas, de crear, ya sea con las manos o con el pensamiento, cosas distintas, ¿no? Y nosotros el día de hoy le damos un enfoque, la creatividad como importancia en el camino espiritual, como encarándola un poquito desde ese lado. Bueno, no lo saludamos al Guillo. Hola, Guillo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tuvimos problemas con la conducción. Vos recién llegás y no hubo forma de cambiar el conductor. Sí, el conductor tenía que ser Enzo. Y lo que pasa es que el contrato decía que iba a ser conductor por 2 programas. Hay que firmar distinto. Es una cosa muy seria. ¿Viste cómo son estos temas legales? Claro. Crear. Nosotros, esto lo charlábamos el otro día, uno es creador y crea para un lado o crea para el otro. Es decir, Siempre estamos creando. sí, para mal o para bien. Normalmente para mal, ¿no? Si uno ve el mundo como está, podría llegar a decir que las creaciones no son de las más felices. Ahora, que tenemos la oportunidad de hacerlo distinto, es un poco de lo que charlamos y de la experiencia que vamos haciendo. ¿Que nos sale siempre? No. Es decir, que lo intentamos, casi siempre lo intentamos. Es decir, uno no tiene un certificado de garantía cuando encara esta aventura que es ir descubriéndose, que es ir introduciéndose en los mundos internos y buscando su propio espíritu. No hay ninguna garantía de cuáles son, de cómo va a llegar, de cuándo va a llegar, de si alguna vez va a llegar, pero sí uno puede firmarse a sí mismo una garantía de que está trabajando. Y a través de ese trabajo uno puede hablar y exponer de los aspectos de su vida, que es lo que intentamos hacer acá en cada momento. Sí, es un tema, Lucho, que
es la continuación de lo que hemos estado hablando durante no programas sino años. Indudablemente que si en el diario vivir uno siembra veneno, no puede tener ninguna concreción de virtud. Nosotros venimos hablando reiteradamente de la alegría, de la belleza, de la bondad, de la justicia, de la libertad. Y son todos estados álmicos que en la medida que nosotros lo vamos descubriendo, lo vamos profundizando, es que vamos arando el campo interno para ser proclive a ser creativo. Si uno es creativo desde la bondad, desde la belleza interna, desde la alegría, indudablemente que la forma, cuando uno puede plasmar esos pensamientos creativos en la forma material, por lo general son obras plasmadas para el servicio al otro, o si no son obras que culminan en obras que son beneficiosas para una población. Me refiero a esto, que cuando uno crea una fundación como ayuda a un sanatorio, a un hospital, a una junta de fomento, son todas asociaciones que sirven para servir, para proteger. Para el bien común. Para el bien común. En esto hay que insistir, es decir, cuando uno vive con esa alegría interior, la alegría interior es básica para poder, primero uno trata de empujar, y esa alegría se convierte ya en impulsora de fuerzas creativas. ¿Cómo lo hace exactamente la virtud? Ni hablar del espíritu de justicia. Uno, siendo justo, puede crear. ¿Y qué va a crear? Va a crear todo, cuando plasma en la materia, elementos y lo que sea, siempre en estructura judicial, de justicia. De justicia. De justicia, ¿no? Esto es más o menos para ponernos en tema cómo podemos ir interpretando el espíritu creativo. Hay formas que son todavía más esenciales, que lo hemos visto en programas en donde hemos analizado y hemos descrito los cuerpos de manifestación. Nosotros normalmente, para poder vivir en esta dimensión, tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo físico energético, que hay muchas filosofías que lo determinan como un yo inferior. Y también hay un yo superior, en donde los estadios de la mente, cuando se van sutilizando, pasan a ser parte de ese yo superior. En el yo superior están las esencias, en la mente superior están las esencias. Y uno en elevación puede llegar a esos planos de esencia creativo y poder bajar al yo inferior, o sea, a la tierra en forma concreta, las formas creativas. Plasmar lo que en esencia sin forma, uno en la tierra o en la dimensión le puede dar ya formas concretas que siempre van a responder a formas elevadas. Para crear cuestiones como puede ser criar pollo, esos gallineros monstruosos, no se necesita ningún tipo de elevación, sino que se necesita espíritu constructivo. Y después será lo que todo el carácter de lo que debe ser criar un animal.
Pero nosotros estamos planteando llegar a esencias que bajada y cuando pueden ser plasmadas es para beneficio del hombre, de la humanidad. Nosotros cada uno tenemos características diferentes, tenemos naturalezas diferentes. Y uno tendrá que ver o aprender, ir aprendiendo a ver cuáles son las características que ayudan en esto de ser creativo. Es decir, en cualquier aspecto de lo que nosotros encaremos a nivel tema que tenga que ver con el trabajo interno, con la vida espiritual, pero uno tendrá que verse y qué es lo que favorece y qué es aquello que se está interponiendo en una vida que nos lleve a ser creativos. Nosotros hablábamos hace un rato, Guillo, de lo que es la gratitud. Es decir, cuán distinto uno puede moverse estando agradecido de la vida, de haber superado problemas, de haber tenido dificultades y haberlas podido encaminar, no digo por ahí que estén superadas, cuando uno supera algunas cosas se presentan problemas por ahí mayores a abordar, y esto de la gratitud nos hace encarar la vida de otra manera. La creatividad tiene que ver con un estado de felicidad, de alegría, de agradecimiento, que cuando uno no lo aprende a esforzarse, a vivirlo de esa manera, porque no puedo decir, bueno, yo soy feliz, yo soy agradecido. No, yo me estoy esforzando por desarrollar esas características, porque por ahí la naturaleza de uno es diferente. Si yo soy perezoso, es decir, ¿qué grado de creatividad puedo tener? Si me gusta dormir todo el día, ¿cuán creativo puedo ser? Pero bueno, analizando y estando atento a esa naturaleza que la puedo tener, puedo cambiarla, puedo encaminarla. Correcto. Y también la importancia que tiene en todo esto, podemos hablar un poquito del alma, ¿no? El alma es el puente, el pasaje, el conducto entre una mente superior y una mente inferior. Si nosotros aprendemos a manejar el silencio, a hablar lo justo y tener la firmeza del verbo en el momento preciso, vamos preparando todas las condiciones para que esa esencia creativa, a través del alma, pueda bajar al yo inferior para ser plasmado. Son todas ideas esenciales para poder ser plasmado en la materia. Sintetizando, uno tiene que luchar por tener el alma limpia. El alma limpia responde a todos esos principios que ya hemos mencionado. Una alegría, una bondad, una belleza, un estado de justicia, un estado de libertad. Si nosotros nos aseguramos eso, tener esa alma vibrante, hay muchas posibilidades que podamos alcanzar esas esencias en los cuerpos mentales superiores que no tienen forma, pero que son lo que vendría a ser la semilla de lo que puede ser en la materia una vez cuando uno le da forma. Ahora, si vivimos con un verbo vulgar, vivimos en estados de confundirnos permanentemente entre lo que creemos que es y lo que decimos o lo que entendemos, ayudado por una programación televisiva, radial, que ya realmente no en este horario, a esta altura asusta. Entonces, no se dan las condiciones creativas, es decir, para que se den las condiciones creativas, se tiene que dar
esto que estamos hablando, un alma, si es posible, lo menos sucia. Es decir, que en esa alma no polulen todo tipo de pensamientos menores, todo tipo de música que no hacen a la armonía planetaria, y así sucesivamente. Ni hablar que en el alma repercute todos los vicios conocidos, desde el tabaco a la cafeína y a las drogas que ya tienen otro poder, otra potencia, ¿no? Entonces, todo eso es lo que para el alma son basuras, son tóxicos, son toxinas. Entonces, con un alma tan comprometida con los vicios que nosotros los hombres tenemos y que por ahí lo confundimos con placeres, en la realización de ese tipo de actividades sucias no podemos nosotros aspirar a tener una creatividad esencial, porque la creatividad esencial es luz. Y ahora, ¿cómo llevar a la práctica? Pues yo te escucho, comparto, y qué difícil después vivir en lo que nos toca. Y en la práctica hay que empezar por ser manso, manejar un poco las reacciones, hablar cuando sea necesario. Uno está acostumbrado, o parecería que una sociedad que a uno le pueden preguntar, y si uno se queda en silencio porque no sabe, es como que está agrediendo un medio o una persona. Es decir, acostumbrarse también a ser manso, a decir no sé. Quizás dejarme una semana que lo piense, si me surge algo te puedo ayudar, pero hoy no lo sé. Más todas estas cualidades a desarrollar que vamos charlando. Tampoco creer que de un día para el otro vamos a ser Einstein. Claro. No. Es decir, hasta cómo doblar una toalla puede ser una idea creativa. Cómo doblar un repasador, formas distintas de hacer lo mismo. Es decir, hay una forma creativa que ya es creación cuando uno rompe el hábito. El hábito es camino a la ruina, sería un camino repetitivo de hacer lo mismo. Bueno, si creativamente nosotros podemos cambiar ese hábito, ya es una acción creativa. Ni hablar de la alegría, si vamos todos los días a hacer compras y porque los productos subieron, ya vamos mal predispuestos, entonces, y un día decidimos comprar lo necesario o menos de lo necesario, en silencio y con un estado, no te digo que te mandar las risotadas, pero un estado de equilibrio, ¿a cuánta gente podemos ayudar? Y un estado creativo, solidario, porque en las colas de los supermercados, si te querés prender, podés hacer un mitin político. Es decir, la gente está azorada por desconocimiento, porque va cada 15 días a hacer una compra y en 15 días se asusta. ¿Y cuál es el estado de creación en ese momento? Es quedarse en silencio, acompañar, pero no prenderse. Entonces, porque el hábito es prenderse. En el mostrador de una panadería, cómo me vino la luz, y no son comités eso. Una panadería no es un comité de lucha ni de reivindicación por los derechos como no lo es un supermercado, una panadería. Hay lugares en donde quien quiere desarrollar ya una queja organizada lo puede realizar, pero en el diario vivir hay formas creativas de no caer. Porque en definitiva, ¿qué hacemos? Salimos con la necesidad de compra y volvemos después de haberlo comprado con una negatividad en los hechos. ¿Y eso en qué ayuda a la belleza que
a la alegría que es esencia en esto de la creación. Que no quiere decir que no tengamos problema o que el problema esté presente claro. o que no nos demos cuenta de que hay situaciones que están fuera de cauce. Es decir, ahora, ¿cómo encaramos eso, lo que vos estás diciendo? Claro, totalmente. Es decir, No nos metemos adentro, nos metemos la cabeza dentro de un pozo. en definitiva esto, quien esté libre que arroje la primera piedra. Esto es así. Uno busca formas porque tiene que haber formas más afables de poder vivir. Si no, uno no puede vivir dentro de la queja, no puede vivir dentro del incordio, no puede vivir dentro de la no armonía. Sino, ¿qué es vivir? Uno se tiene que plantear cosas ya que son más esenciales, son tan esenciales como la misma creación. Es un tema, y un temazo. El preguntarnos, ustedes, yo no estuve la semana pasada, pero el preguntarnos y dudar positivamente nos ayuda a profundizar, Sí. nos ayuda a poder ver aquello que no hemos todavía podido ver con claridad. Entonces la duda, la pregunta, nos lleva a vivir de otra manera, porque si yo, como vos decías recién, Guillo, voy a la panadería desatento y me prendo en cualquier pensamiento que ande dando vuelta por la calle. Ahora, si estoy atento y podré ver la situación del otro, la necesidad del otro, poder brindar un pensamiento de ayuda, no prenderme con aquello que nos hace mal a todos. Entonces, hay formas de vivir distintos. Te digo que muchas veces la sociedad no ayuda ni un poquito, porque hacemos cosas que son antinatura. Si yo vivo en un edificio de 40 pisos, hay algo en esa pajarera que no tiene que ver con el contacto con la tierra, pero son realidades de la sociedad moderna, ¿no? Y en todo esto de la creación, el papel de la duda, lo importante es la duda que se genera uno después de conocer y experimentar. Es decir, uno conoce y cree que 2 más 2 siempre es 4, y en alguna experimentación 2 más 2 es 20. Entonces ahí te entra la duda, pero no es que te estén soplando al oído para que vos entres en duda, sino es una duda también creativa, no es una duda negativa, porque es una experiencia propia y uno tiene las herramientas para ir profundizando hasta que le cierre el conocimiento más la experiencia del conocimiento, y uno logra estadios del saber. Y el saber es logrado a través de la experiencia del conocimiento, tiene también en su constitución algo de creatividad. Y a pesar de que muchas de esas creatividades vienen de una duda creativa, de que uno la pone en tela de juicio, porque las cosas no tienen por qué cerrar de entrada, en la medida que vos la vayas profundizando. Si uno la va profundizando porque la quiere conocer, si no sería es agarrar un libro de matemática elementaria en donde ahí te hay que ser muy burro para no entender lo básico. Pero a mí lo básico nunca me conformó, y eso que yo fui bastante burro naturalmente, pero ya a esta altura yo trato de experimentar, y son experiencias que están sujetas a todo, desde la alegría hasta las soledades, hasta las lágrimas, porque uno es escultor del templo interno, Claro. de uno, ¿no? Uno va construyéndose. Va construyéndose, se va generando permanentemente. Y claro que tiene caída. Y de última yo me he planteado, ¿quién soy yo para no caer? Claro que caigo.
Pero también hemos hablado de la perseverancia, que esa facultad de, con las rodillas medias rojas, de levantarse y seguir experimentándose uno mismo. Es decir, para llegar a ser, yo me imagino que son escaleras infinitas, que uno va subiendo, por ahí encuentra una explanada, puede respirar un poquito mejor, pero no para dormir, sino para seguir. Y la creatividad tiene esas formas también. No por querer se puede. Ahora, si uno se centra en un objetivo, hay muchas posibilidades que se pueda también. Sí, o por lo menos avanzar desde el punto en que uno está. Sin ninguna ¿Cuánto? duda. ¿Qué sé yo? Vamos a hacer una primera pausa. Si Sebastián, que está en los controles allá, bueno, nos dice que sí, así que hacemos una primera pausa y volvemos enseguida. Quédate sereno, Enzo. Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos, seguimos compartiendo esta mesa que hoy está bastante rala, ¿no? Sí. No, estamos queriendo estamos convencer medio a solos, Juan, ¿no? pero Juan está cuesta ya en los todavía. controles, pero no se anima a No, venir. no arreglamos todavía Sí. el pago. Que Dios se lo pague, decimos. Capaz que por eso entonces no lo convencemos. Estamos tratando la creatividad desde lo que cada uno vive y yo me encuentro con mucha estructura por ahí, con mucho esquema, que por ahí pareciera todo lo contrario a ser creativo. Es decir, uno identifica la creatividad con libertad, con ir dejando cosas. Bueno, recién decíamos, uno tendrá que observar su naturaleza, porque cada uno desde su lugar tendrá que hacer el trabajo que le corresponda. Yo tengo un amigo que en el auto llega a andar con la marca del combustible en cero. Y cuando vos le haces el planteo que estás al lado y que ya te ves empujando, te dice, no, tengo 30 kilómetros más y ya lo tengo medido. Y si yo normalmente le pongo nafta bastante tiempo antes porque no quiero estar en esa situación. Ahora, él no tiene la carga que yo tengo. No tiene la estructura. No tiene esa estructura. Que una estructura, un hábito, no está mal. El problema es cuando ese hábito se hace como dogmático. Si yo no hago tal cosa, está mal todo lo demás. Y no es así. Entonces uno conocerse, ver desde dónde está para poder ir acercándose hacia esa esencia de la que hablaba el Guillo, que todos tenemos. Para hacer esto uno tendrá que estar en tal religión, en tal otra, tendrá que aprenderse tal teoría, tal otra, no, tendrá que ir conociéndose. ¿Y conociéndose en qué? Y en cosas simples. Recién hablábamos de la panadería, de cómo estamos cuando llegamos a un lugar en los que compartimos con las personas. Es decir, ¿cómo estoy en la calle? Y si uno que está apurado me atropella, ¿cuál es mi reacción? Y la mía normalmente no es muy amorosa que digamos, pero tengo que saber, no puedo ser inconsciente en eso. Y si me veo que no es amorosa, ¿qué hago en su para mejorar, para cambiarlo? ¿Hago algo? Porque por ahí el viejo dicho de genio y figura hasta la sepultura, uno es como es y yo no quiero cambiar. Y esto que estamos diciendo de la duda, de la pregunta, de la creatividad, tiene que ver con el cambio. Entonces yo no puedo ser el mismo de ayer. Y el ayer me refiero a que yo no puedo ser el mismo de hace 20 años, de hace 10 años. Y entre ayer y hoy voy a estar pata a pata, si voy a estar empatado. Ahora,
uno tiene que ir descubriéndose y descubriendo lo que le rodea. Descubriéndose a sí mismo, va a descubrir a los demás. ¿Qué me ayuda en esto de la creatividad? Y si yo no soy paciente, y si yo no soy consecuente, y no me viene del cielo como una varita mágica que me toca, soy creativo. Hay quienes por naturaleza tendrán más predisposición, pero en la paciencia, en la constancia, puedo llegar a ver aspectos nuevos de mi vida que antes no veía. Puedo llegar a descubrir cosas a través de las preguntas, a través de una duda creativa, porque la duda no tiene que ser aquella que me desestabilice y que todo lo que está alrededor pareciera que se está moviendo, pareciera que está con bases que no son firmes. No. Es decir, cuando yo contesto con inteligencia, no sé, tengo la posibilidad de saber. Entonces, si yo me contesto no sé para poder aprender, está bien. Muchas veces uno contesta desde el orgullo, con tosudez, afirmando desde una posición que es creencia, y no es más que el orgullo que se está manifestando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el mismo hecho puede estar influenciado de una manera o de otra. Es decir, nosotros tenemos permanentemente el bien y el mal que nos está hablando. Y muchas cosas ya las conocemos y sabemos que están bien de determinada manera, pero las seguimos deseando de otra. O sabemos que haciéndolas de otra obtenemos un beneficio que hace que lo que consideramos que es justo, que es bueno, no lo llevemos a la práctica. Ahora, estas son todas las posibilidades que tenemos al ir transitando un camino. Porque nosotros podemos vivir en inconsciencia, en desatención, y pareciera que vivimos, pero en realidad a la vida no le estamos dando contenido. Entonces, transitemos con atención. ¿Con cuánta atención? Y con la que más podamos. Y volvemos a lo mismo, ¿desde dónde? Y desde mis zapatos, no desde los zapatos del que ya sabe, o desde los zapatos de aquel que nunca le interesó nada de esto. Desde los míos, que son los únicos que yo voy a poder ir modificando. Siempre, si cuando nos comparamos con los demás, y la comparación viene desde el orgullo, y a mí me sirve mucho, o nos sirve por ahí decir, siempre hay alguien más alto, alguien más bajo, alguien más flaco, alguien más gordo, alguien más inteligente, alguien menos inteligente. Entonces la comparación con el otro no está bien. Sí me sirve el observar para ir aprendiendo no solo de mi experiencia, sino de una experiencia grupal. Ahora, todo esto es parte del trabajo, que es lo que a lo largo de estos años, que ya son 5 años. 5 años. 5 años, es todo un logro, ¿no? Sí, todo un camino. Es de lo que venimos hablando. Había una pregunta. Sí, no. Que si querés leerla, no sé si la vamos a contestar, porque por ahí... Sí, por ahí no es tan fácil. No, una amiga por ahí nos escribe, uno Adela, tiene... le mandamos, aprovechamos a saludarla. Adela, siempre presente, Adela. Sí. Por ahí es lo que uno entiende y es lo que, como decíamos recién, entiende hoy, que no es el mismo entendimiento de mañana, que por ahí puede ser muy superior a lo que entendemos hoy. ¿Qué es lo que decía la pregunta? La pregunta dice, ¿en el camino espiritual la creatividad es consecuencia de un don o talento derivado de la inteligencia? La inteligencia, esto es mi interpretación, ¿no? Por ahí no deja de ser una charla entre amigos y hasta que pensemos diferente cada uno. Pero la inteligencia es un don. La inteligencia es un regalo de Dios. Uno a la inteligencia puede usarla bien como puede usarla mal.
aquel que planifica el asalto de un banco con precisión, con determinadas características, lo hace con inteligencia. Entonces la inteligencia puede servirnos para cortarnos la garganta o para despejar el camino. Entonces uno tendrá que ver en su propia experiencia e ir contestándose eso. No sé, a ver, un poco es un diálogo que... Sí, en relación a la pregunta de Adela, un poquito esto, ¿no? De la inteligencia, como decís, puede ser, es una herramienta que tenemos, que la podemos usar para cosas positivas o lo podemos utilizar para alimentar egos. Y la creatividad, no sé si irá de la mano con la inteligencia, ver, en ese sentido. ¿Qué pasa si no somos creativos? ¿Tenemos la posibilidad de cambiar? Sí. ¿Qué pasa si no somos... yo dije hace un ratito, decía, hay quienes son más inteligentes y menos. Pero uno en el camino espiritual, lo importante es sentir amor. Claro. Es decir, lo importante es crear valores morales, éticos. Lo importante es pensar en el bien común. Entonces no tenemos que ser, no tenemos que tener la lucidez de la inteligencia para llevar adelante un camino espiritual. Si la tenemos, mejor. Claro, exacto. Sí, por ahí prueba de esto están cuántos casos de mentes brillantes que ha habido en este mundo, en la historia, y que hacen la bomba atómica. Que hacen la bomba atómica o han llevado una vida que uno puede interpretar en la cual se autodestruyeron ellos mismos. Claro. A ver, Guillo, que ahora está escuchando, Guillo. No estaba escuchando. Es decir, llegar a la creatividad es un camino en ascensión. Ya hemos hablado acá de tener ese puente, que es el puente del alma, para poder llegar a esencias. Y en las esencias, si no llegás a las esencias, no podés hablar de lo que es la libertad. La libertad está lejos de hacer lo que uno quiere. La libertad está lejos de querer a mi esposa, de querer a mis hijos. La libertad es un estado creativo superior, en donde uno puede elevarse a esas alturas y contemplar a una humanidad. Y al contemplar a una humanidad para bien, también desarrolla un principio de compasión. No puede haber compasión sin una bondad, sin una alegría y sin un estado de libertad. La inteligencia, si es talento, no es talento, a mí en mis 74 años no me ha preocupado en absoluto. Habrá quienes caminan delante de uno que podrá satisfacer o saciar determinadas preguntas. No es mi caso, yo me empujo en base a voluntad a poder siempre ascender a esa esencia y de ahí interpretar. Y no obstante que puedo explicar, hablar, en mi situación personal muchas veces no me alcanza. Y te diría que durante muchas horas diarias no me alcanza, porque es una dimensión muy pesada. Sí. Y uno no tiene que tomar la dimensión como una excusa para nada hacer, pero hay que respetarla. No es fácil el tránsito del hombre en la tierra. No es para nada fácil cuando el paradigma del hombre en la tierra es llegar a ser maestro de su propia luz. Es complejo. Hay mucha basura en el éter, producto de pensamientos y sentimientos no agradables de la humanidad,
y que lo hemos generado cada uno en la proporción que hace ese miasma, sería que es un término esotérico, que es la pesadez del medio ambiente o del éter, y en donde uno tiene que desarrollar esta vida y estas capacidades. Lo que sí uno ha aprendido es que cada hombre tiene un talento y que lo tiene que definir. Que un talento vendría a ser, para que se entienda, como las distintas profesiones. Yo jamás sería sastre, pero hay personas que tienen el talento para ser sastre. Hay personas que tienen el talento para cuidar natatorio en complejos, que su talento es mantener el agua con los químicos equilibrados necesarios para que no se eche a perder el agua. Porque hoy... Entonces... Pero por ahí cuando uno habla de talento, vos interpretás que podría ser un gran concertista, pero vos estás hablando de algo concreto, de alguien que está haciendo una tarea física y que puede hacerla desde su capacidad. Y habrá talento... Es más cercano, digo, de lo que parece. Y talento específico. Claro. Yo he ido a escuchar una sinfónica y digo yo, qué dotado de paciencia y qué talento debe tener el hombre que tiene que esperar una ópera, no sé si 1 hora, 1 hora y media, para con un triangulito hacer ¡ting! Y es un talento eso, porque yo ese triángulo, si me ponen a mí, lo revoleo a los 10 minutos. Entonces, yo digo, a los talentos los confundo, para entender como que son las profesiones. Alguno tendrá la facilidad de hablar 3 o 4 lenguas, otro de una pronunciación magistral. Bueno, son todos, cada hombre viene con un talento. De ahí a que se moleste en desarrollarlo es otra cuestión. Yo no creo que el talento te atropelle, sino que vos lo tenés que buscar con un trabajo fundamentalmente egoico, ¿cierto? Buscando ser cada vez menos imperfecto. Y hay más posibilidad de un acercamiento a tu talento. Nosotros convivimos con el bien y el mal. Pareciera que nos habla permanentemente una parte de uno u otra. El descubrir eso es el paso primero para poder realizar un cambio. Entonces, así como debemos descubrir los talentos, sin llegar a hacer un trabajo enfermizo respecto a la atención sobre los egos, sino tener la atención cuáles debieran ser las virtudes, yo tengo que conocerme en la naturaleza, en las características, que es lo que hace un ratito hablábamos. Es decir, tengo que saber si soy impaciente, porque eso me trae muchas cosas como correlato, tiene muchas consecuencias. Ahora, si paso una vida siendo impaciente sin darme cuenta, y es como que no estoy viviendo. Es decir, la vida con contenido es vida. La vida, el tiempo, mirando televisión, es un engaño. Y si yo a determinada edad quiero, a determinada edad o en cualquier momento, es decir, cuando se presenta una enfermedad que me dicen, bueno, tenés esto nomás te queda, y me lamento porque solo me queda eso, y debiera hoy que tengo salud tratar de ponerle contenido a esa vida para que sí sea un segundo, 1 año, 10 años, tenga valor. Porque una vida mirando televisión no tiene valores. Una vida mirando fútbol, y yo veo partidos de fútbol porque me gusta, ahora estar ensañado, estar compenetrado, fanatizado por un equipo de fútbol, y hay algo ahí que no funciona. Entonces me tengo que dar cuenta que hay egos que se mueven dentro mío. Claro. Y que hay en ese espacio mental, en ese espacio de la personalidad, en donde hay un ego,
yo tendré que sacar esa ropa vieja y poner una ropa nueva que tiene que ver con la virtud. ¿Y cuánto me llevará? Y qué sé yo. El tema es el máximo esfuerzo, y máximo es una palabra que suena grande, pero hacer todos los días un esfuerzo para ir poniéndome otra ropa. Y todo esto se resume en poner una ropa que tiene que ver con el amor. Yo del amor mucho no hablo porque por ahí es decir, es el camino, y a la vez es algo que a uno le cuesta por todo lo que le rodea. Es decir, si yo sintiera amor por todo lo que me rodea, y no reaccionaría. Es decir, podría haber en la conducta equivocada del otro que todavía no lo ha aprendido y tiene la posibilidad de darse cuenta. Normalmente lo que me pasa es que cuando me doy cuenta que el otro está actuando mal, reacciono. Y eso es lo más alejado al amor que por lo menos en mi caso, que yo pueda ver. Sí, y con la creatividad y el talento, no sé si es el momento que yo tengo que aclarar para aclarármelo en mí. Tiene que ver también mucho con el tipo de profesión. Si vos te dedicás a ser una enfermera profesional o una maestra con cierta preparación en una escuela de gente que tiene capacidades diferentes, como que yo lo considero un trabajo más importante que el que yo hice, que fue ser bancario. Porque el bancario es una cuestión de sumar cheque, de ver cheque, de contar plata, en definitiva. Y entender que también cada uno tiene que cumplir un rol. Si no te gusta, ir cambiando, tener las posibilidades, pero no todos nacimos para ser ni San Francisco de Asís ni la Madre Teresa. Cada uno tiene que buscar la alegría, la felicidad, la belleza en lo que transitoriamente está haciendo. Viene a todo esto porque si no, uno se vive comparando, reprochándose por qué no hizo aquello. Hay que estar, en definitiva, el ayer ya no se puede modificar. Y hoy buscar la forma más constructiva, más brillante, en donde uno pueda ir a la noche ya a acostarse y decir, bueno, he cumplido. Pero si uno empieza también con esa culpa, y la culpa empieza por ahí en una duda, la culpa puede empezar en un compromiso no realizado. Es todo, hay que escapar al barullo o a la confusión, porque muchas veces uno se ata solo las patas y después se queja porque está en el suelo, sino que cada uno Y normalmente nadie nos ata las patas, somos nosotros. Claro, tenemos que asumir siempre que el trabajo sea digno, sea honesto, indudablemente para los ojos del mundo hay trabajos que benefician a la salud del otro, que parecería que son más importantes que el de un comerciante que vende cajones. Y no, cada uno cumple un rol dentro de una sociedad. Rol que si no gusta y hay un tiempo, también se puede cambiar naturalmente. Pero en el hoy tener esa claridad, porque si no tampoco es vida, ¿no? Vamos a hacer una pausa musical, volvemos enseguida y ya encaramos el último tramo de Aprendamos Juntos. Bueno, en el último bloque de Aprendamos Juntos, nosotros siempre comentamos que somos miembros de una institución, de una fundación,
de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, y comentamos la agenda, los invitamos a entrar a la página. Daniel Ferminades, que es quien da las conferencias, quien un poco nos encamina en esto de ir descubriendo aspectos de nuestra vida por haberlo hecho antes. Tiene una serie de actividades que recordan así medio rápido, Enzo, Sí, ahí porque como vos decías en la página. si se va para Chile no vamos a llegar. No, pero se puede escuchar porque se pasan las Claro, se conferencias. retransmiten online. La página es fidun.org y hay una pestaña que tiene ahí, se llama Agenda, y bueno, ahora como vos decías, el 19, 20 y 21 va a estar en 3 lugares distintos en Chile, y después ya va a volver y seguramente lo tendremos de nuevo con nosotros acá en el programa. Todavía no tenemos fecha, pero seguro que va a andar por acá. También con respecto a la página, como decías, hay mucha bibliografía ahí para el que quiera acceder, y en relación al tema del día de hoy, con la creatividad, trajimos un pequeño párrafo para compartir. Dice así: somos a imagen y semejanza del Creador, y Él es amor, entonces somos amor, y también somos creadores. Pero viviendo en egoísmo, ¿qué vamos a crear? ¿Qué vamos a atraer? Lo que es semejante a nosotros. Si bebo, me encuentro con personas que beben, porque los semejantes se atraen. Si me dedico a poner amor, a prestar atención y a poner más conciencia, me encontraré más frecuentemente con personas afines. Sigue, pero bueno. Sí, los invitamos a que, claro, si están interesados en estos temas, que ahí hay mucha bibliografía y pueden bajar sobre muchos temas que hay. Es decir, en la Fundación Daniel tiene un par de libros, pero además tiene mucha más artículos, fragmentos. Que bueno, que si audios, les gustan estos videos, temas, si están interesados, son herramientas muy, muy importantes para ir haciendo el propio trabajo, porque quien, si viene, como decía el Guillo, si viene Francisco de Asís y nos habla de su experiencia, es su experiencia. Es decir, uno podrá extraer algún elemento para llevarlo a la vida, que es lo que nosotros intentamos en esta mesa, es decir, ir dando en la palabra nuestra, ir mostrando los pasos pequeños o grandes, no importa, los nuestros, que vamos dando. A veces no sale, a veces tiene que ver con lo que uno idealiza, hacia dónde se dirige, qué es lo que quisiera, porque yo puedo hablar y decir, bueno, lo que tiene que ver con la ira, hay que hacerlo de esta manera, hay que hacerlo lo otro, y seguramente mañana en algún momento se me salte la chaveta y me vuelva a enojar. Pero es parte de la vida. Es decir, uno no tiene la realización completa, sí tiene el objetivo de vida y va dando paso, porque yo no me enojo como me enojaba hace 30 años. Bueno, es bastante, claro, sí, bastante viejo soy. Y eras bastante enojón, entonces. Claro, era chiquito, sí. Mirá cómo se ríe Lenzo. Claro, él sí era chiquito hace 30 años. Sí. Yo hacía un juego de palabras con esto de crear, y me digo, o me decía, profundizando un poquito, uno para crear en determinado momento tiene que creer. Es decir, yo tengo que creer en determinadas cosas para ir creando en ese sentido. Entonces, tengo que tener objetivos y tengo que darle vida a esos objetivos, que en un primer paso tienen que ver con la creencia. Es decir, yo tengo que estar convencido de hacia dónde voy, de qué es lo que quiero. Y después tengo que ir realizando. Porque si yo creo en determinadas cosas, desde, como decíamos recién, hace 30 años que yo era chiquito, y dentro de lo que me toque vivir para adelante sigo con la misma creencia, hay algo que en mi vida no funcionó, que tiene que ver con la pregunta, que tiene que ver con la duda creativa, que tiene que ver con la investigación, que tiene que ver con la inquietud que nos tiene que
mover de adentro para ir descubriéndonos e ir descubriendo lo que es la vida espiritual. Que uno por ahí lo pone en palabras, pero que tiene que ver con experiencias relacionadas con esto que hablaba el Guillo hace un rato, con la mente superior, con un alma limpia, con el objetivo de ir descubriendo la parte espiritual. Porque, es decir, muchos dirán cuando uno nombra el espíritu no existe. Y no deja de ser una creencia. Y yo puedo decir, el espíritu existe. Y puede ser también una creencia. Ahora, ¿quién me impide ir haciendo experiencia para descubrir la vida interna y ir esbozando, dibujando aspectos que tienen que ver con el espíritu? Es decir, nadie. Es decir, es la tarea. Cuando hablamos del trabajo, es eso, esa es la tarea. O creemos que el Guillo vino a ser bancario, yo a ser comerciante, el Enzo a volar en los aviones. Es decir, son todos lugares en los que estamos y en los que podemos desarrollar esa vida espiritual de la que estamos hablando. Desde el lugar en que estamos. ¿Desde qué religión? No, desde cualquiera. ¿Desde dónde nosotros nos acercamos a Dios? Desde el lugar en que estamos. Ahora, puede ser que pase 100 años sin dar un paso, sin acercarme. Y puede ser que esté buscando afuera también. Entonces me vaya al Tíbet o me vaya a donde fuere y está más cerca. Porque el Padre está dentro nuestro. Es decir, el amor lo tenemos que descubrir dentro nuestro. Y somos ejemplo de eso, y a veces sí, a veces no. Ahora, podemos ser ejemplo de trabajo, podemos ser ejemplo de esfuerzo, podemos ser ejemplo de perseverancia, podemos ser ejemplo de constancia. ¿Y quién nos va a juzgar en todo eso? No importa. Es decir, nosotros tenemos que estar viéndonos permanentemente en lo que hemos sido, en dónde estamos y en qué queremos ser. Son prerrogativas que las tenemos todas. Es decir, esto que hemos hablado y hemos dicho tantas veces, el camino espiritual es para los elegidos. No, es para quien se elige. ¿Y quién se puede elegir? Todos. Todos podemos elegirnos y encarar una vida distinta. Y todos podemos tomar la decisión de tener una vida mirando el partido de fútbol. Que yo vuelvo a decir, a mí me gusta ver el partido de fútbol, pero no es mi vida el partido de fútbol. El partido de fútbol, los programas de Chimento, las películas, si puedo ser fanático de películas, puedo coleccionar monedas, puedo coleccionar estampillas, Ahora, si mi vida es coleccionar estampillas, es decir, hay algo del contenido esencial que no se lo estoy dando. Entonces, ¿podés coleccionar? Sí, podés coleccionar estampillas, sabiendo que la verdadera vida está en ese trabajo interno del cual, bueno, hablamos toda la semana. Yo, con relación a esto de la creatividad, una asociación que le hacía con una cosa que una vez escuché, de que la energía vital, que no solamente proviene del alimento, sino que la energía que proviene del Padre, cuando nosotros estamos encaminados a realizar este camino espiritual y a llevar adelante la tarea, el objetivo amoroso del Padre en esta evolución, es como que vamos teniendo, se nos va liberando mayor energía para poder llevar adelante esta tarea que beneficia a todos. Y que cuando nosotros estamos tan envueltos en egoísmo y en usar toda esa energía para bienes propios, y sin importarnos cómo le afecta a los demás o cómo perjudicamos al entorno, como que esa energía no está a disposición porque no es mal gastada.
Con el tema de la creatividad se me ocurre, Guillo, puede ser algo parecido, ¿no? Es como que cuando nosotros usamos nuestra capacidad para crear cosas positivas y buenas que ayudan a todos, ¿será que también es como que vamos teniendo más acceso a ideas que ayuden, que colaboren? Y en cambio cuando estamos muy preocupados en ver cómo la vamos a pasar mejor, cómo vamos a descansar un poquito más, todo eso tal vez nos manejamos por ahí con esa energía terrenal sin tener por ahí esa conexión. Más o menos lo que hablábamos hoy del alma, ¿no? Claro. Si la va ensuciando, cuesta después poder elevarse. Y también algo como que decía Lucho, lo que nosotros nos proponemos es cada vez ser mejores independientemente de nosotros, lo cual para nada es una provisión de que cada uno pueda hacer su trabajo interno, descubrirlo, realizarlo y después ir al templo, iglesia, filosofía, que está acostumbrado, que va a ir un hombre nuevo y quizás ayude a donde le corresponde estar, ayude al otro. Es decir, acá nunca he escuchado nuestra transformación que nos planteamos, es que uno le diga al otro seguime. A lo sumo, seguí mi ejemplo y experimentá. Pero seguir a la persona, nosotros no somos intermediarios de nada, sino que somos hombres que queremos una autorrealización y esa autorrealización, una vez que nos satisface, poder ofrecerla al menos en una gran vibración, en una gran radiación. Pero acá cada uno es dueño de su vida, no sectorizamos para nada. Es decir, que cada uno tiene la libertad de tomar alguna de las palabras que uno viene a través de los años diciendo y probar esa realización interna y ver su fruto. Y puede ser la profesión, la filosofía y la religiosidad que cargue, no es incompetente el trabajo interno con ir al templo que cada persona elige, determine, busca, ¿no? No son antagónicos. Para nada. Al contrario. Es decir, religión viene de religarse, es decir, todos buscamos, todos aquellos que estamos en una búsqueda, tratamos de religarnos. Y las religiones debieran ser todas una expresión del amor del Padre. Es decir, ¿con quién queremos religarnos? Con Dios. ¿A través de qué nos vamos a religar? Del amor. Entonces, todo aquel dogma o filosofía o expresión escrita o verbal que no tenga que ver con el bien común, con los valores morales, con el amor, es decir, no es algo que venga del Padre. Entonces nosotros tendremos que analizar cuál es nuestro camino. Y el camino es uno, y la religión es una. La religión es una, que es la religión del amor de Dios. Podemos tener cualquier religión. Si está basada en la sabiduría, el ayudar al hombre a encaminarse en su vida, en ayudar o propiciar que uno vaya acercándose al Padre, está bien. Ahora, hay que plantearse, hay que replantearse. Hay tantas cosas que se dicen y si uno simplifica, si hay tantas cosas que se escriben, hay tantos tratados, y si uno simplifica
y se repite como mantra, amaos los unos a los otros, y no necesitas más teoría. Que después lo hagamos, que después nos salga, que después lo llevemos a la práctica, a la vida, es otra historia. Pero sí saber hacia dónde nos estamos dirigiendo y cuál es el camino. Es decir, ¿qué podría haber en una sociedad si estamos buscando el bien común a través de amados los unos a los otros? Es decir, sería una sociedad cada vez más potente, más feliz, más en armonía. ¿Pasa eso hoy en el mundo? Y yo creo que todo lo contrario. Todo lo contrario. Y todo apunta a la división. Ahora, por más que esté pasando eso, no quiere decir que lo que está pasando sea lo que debiera haber pasado. Es decir, el mensaje ese hace 2000 años que está dado y bueno, hoy estamos como estamos. Sin el trabajo hecho. Claro, sí, y algún trabajo hecho también tenemos, es decir, el trabajo a nivel sociedad se ve que está muy lejos de lo que debiera haber sido, pero no quita que cada uno en esa sociedad que está caída o que está ya envejecida, uno no pueda romper esos esquemas, esas estructuras en lo que le toca. Porque ¿qué es lo que vas a poder modificar vos? ¿Va a poder modificarlo al otro? Es decir, uno podrá modificar sus conductas, podrá modificar sus hábitos, podrá observarse y ver qué parte egoica está causando infelicidad en mí y en los que me rodean, e ir dándole un contenido que tiene que ver con la virtud, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con una búsqueda espiritual. Sí. Sí, y volviendo un poquito a esto que decía antes, es como que cuando uno aprende a prestarle un poquito de atención a cuáles son las intenciones de uno a la hora de crear un futuro, o sea, crear, por ejemplo, yo puedo estar, si estoy distraído, puedo estar creando, como decía antes, cómo voy a dormir, que no está mal dormir, pero cómo puedo armarme para que el fin de semana pueda estar mirando películas y pasármela en la cama y alimentando la pereza. Pero si yo tengo la capacidad de ver a dónde me lleva eso y qué es lo que me mueve a crear eso, puedo elegir no crearlo y crear otra cosa. Entonces, vuelvo un poquito a esto, ¿no? Que como que cuando uno está inmerso en ese egoísmo, es mejor no tener capacidad creativa o que sea muy chica antes de que tener una gran capacidad para crear cosas que nos afecten más que nos ayuden. Ahora, Enzo, egoístas somos todos. Sí, sí, sí. Egocéntricos somos todos. Uno lo que tendrá que definir es hacia dónde va y estar atento después. Porque si yo tengo un solo pan y somos 10, y a mí me gustaría comer y un cuarto, la mitad, porque tengo mucho hambre, ahora me toca la 10ª parte. Y en mi egoísmo quisiera satisfacerme. Ahora en mi generosidad y en el amor al prójimo debiera, tal vez, ni siquiera las migas, si puedo, si no me cuesta la vida, y a veces que te cueste la vida también. Ahora, egoístas somos todos. Es decir, ¿yo qué creo cuando me enojo? Y uno no ve, si yo no veo realmente los colores que saldrán de mi cabeza o en el cuerpo etérico que uno tiene. Pero debe ser todo rojo, estrellitas y... Como los dibujitos, claro, de las caricaturas. Sí. Entonces, uno es creador de eso también. Y yo soy consciente que a través de la impaciencia, a través de la intolerancia, y uno está creando. Y uno afecta a los demás. Ahora, esto en gran parte que digo, que lo observo y que lo entiendo, no quiere decir que lo lleve a la práctica. Lo entiendo, que es un primer paso.
porque por ahí me paso la vida sin entenderlo y me muero a determinada edad en un ataque de ira. Me da un infarto porque me enojé. ¿Y cuántos casos? Sí, como que... Bueno, vamos llegando un poco al final, no es que nos faltan unos minutitos, pero siempre invitándolos a... Sí, a participar del programa. a Hoy no dimos las vías de sí, comunicación. No dijimos cómo, así que... Pero bueno, no importa porque... Sí, están en la transmisión, pero bueno, quien escucha por radio... Claro, no no lo puede escuchar. vamos a estar el martes que viene, Dios vamos mediante. a estar el martes que viene y por más que no estemos al aire, siempre los invitamos a comunicarse para por ahí un tema que alguien está atravesando, que quiera que por ahí si se puede dialogar sobre eso. Siempre es lindo tener un contacto con las personas que puedan estar ahí del otro lado escuchándonos. Nos pueden escribir al mail del programa, que es japrendamos@gmail.com, o nos pueden mandar un mensaje escrito al WhatsApp del programa, que es al teléfono 011-2186-2415. Es decir, tomaremos un tema para el próximo programa. El tema es la vida, el tema es el trabajo interno, el tema es lo que hemos podido experimentar, el tema es compartir con aquel que escucha algo que le puede llegar a interesar y mover en su interno algo que a nosotros nos ha pasado hace tiempo. Es decir, yo no concibo mi vida sin esta búsqueda. Y quisiera que todo el mundo esté así. Porque me siento como que la vida tiene sal, la vida tiene gusto, la vida tiene contenido si hago esto. Y si no, sin inquietudes, sin planteo, sin objetivo, es decir, como que la vida se desperdicia. Entonces, bueno, los invitamos a compartir el próximo programa. No anunciamos ahora el tema, pero ya lo estamos diciendo, que el tema es la vida misma. El camino. El camino, sí. Aprovechamos a saludar a Gloria y a Luciano y a Carlos que no están, pero yo no puedo decir mucho porque tampoco estuve en los programas anteriores. Yo los saludo hasta el próximo martes. Bueno, ¿y yo? Bueno, abrazos de amor y voluntad, y el martes estaremos de nuevo con ustedes. Hasta luego. Gracias a Sebastián y a Juancho, que están allá en los controles, y un saludo grande para todos, y nos volveremos a encontrar, Dios mediante. Muchas gracias.